Listo. Quería, antes de que se me olvidara, hacer un aplauso público y agradecimiento público al Salón de la Fama de las Gracias, simplemente para darle las gracias a todas estas personas que en el foro de SICUA de correcciones, typos y demás del libro de Core están aportando para ayudarnos a mejorar la traducción. Entonces, estos son las personas que me aparecen en SICUA que han ido agregando varias cositas allí y me parece importante darles las gracias a ustedes delante de todo el resto porque eso es un aporte voluntario a un bien público y es precisamente la posibilidad de que sigamos teniendo un libro que, que cada vez esté mejor en más idiomas, gratis, de acceso público. Entonces, de verdad, muchas gracias a ustedes que han ido trabajando. Acuérdense que ustedes son prácticamente de los primeros lectores de la edición en español. Obvio que si encuentran problemas en la edición en inglés me avisan, incluso quienes lo están leyendo en francés también me avisan y yo lo mando también al equipo editorial. Pero de verdad muchas gracias porque esto es un apoyo muy, muy, muy grande. Y en la medida en que vamos mejorando este texto, pues vamos aportando a la formación, a la educación de siguientes generaciones. Y, y dependiendo de lo que pase el próximo semestre con mi vida académica, de pronto vuelvo a enseñar este curso o no, todavía no sabemos, pero sí definitivamente poder tener el libro para utilidad de varios es importante. Entonces, de verdad, muchas gracias por eso. Quería hacer ese reconocimiento público a ustedes. Eh, la otra cosa que quiero hacer de felicitación con respecto a Sebastián Escobar dice que o se va, profe. No, estoy buscando una posibilidad de sabático, pero entre la pandemia y el trompismo todavía no he podido resolver eso, pero eh, todavía no se sabe qué va a pasar. Pero por ahora existe un plan de poder ir a la Universidad de Massachusetts en Amherst como profesor por un tiempito y el problema es que me han cancelado 2 veces la cita para la visa de trabajo. Entonces, está embolatada esa vaina por ahora. Entonces, de pronto el próximo semestre, el primer semestre, puede que sí todavía esté enseñando acá y si estoy enseñando acá, quiero volver a dar este curso y mejorarlo aún más de todo lo que aprendí con ustedes. Bueno, entonces, la segunda cosa que quiero darle las gracias es la siguiente, o más que gracias, felicitaciones, y es que el taller 2 nos dejó muy contentos. Iba a subirle las notas, ayer tenía todo el compromiso firme con el equipo del curso, pero simplemente no me alcanzó el tiempo. Ayer tuve que enseñar 2 secciones de microeconomía a las 11 de la mañana, a las 2 de la tarde y después una clase de la MECA, de la Maestría de Economía Aplicada, de 6 a 9 de la noche y simplemente no di abasto. Y las notas ya están prácticamente listas para subir, pero no se las quiero subir ahorita porque si se las subo se me distraen mirando esas cosas y les prometo que ahorita en un rato les subimos notas y ya pueden ver. Pero lo que sí quería decir es que de verdad los talleres 2 me gustaron mucho. Me gustaron mucho por varias razones y lo voy a decir porque creo que van a conectar muy bien con lo que sigue. Eh, Siento que trataron de mirar con juicio la combinación de mirar datos y de mirar argumentos y de conectar datos con argumentos. Siento que trataron de articular verbalmente con las limitaciones de espacio y acuérdense que eso es a propósito para que no se extiendan infinitamente en el tiempo, en el espacio, en el texto. Trataron de articular con juicio cómo se pueden conectar desigualdad y degradación ambiental. Lo trataron de hacer mirando diversas formas de argumentos de lo que llamamos en economía mecanismos, los mecanismos de transmisión. Reconocieron las limitaciones de que obviamente no pueden demostrar todas las veces una relación causal porque puede ser una correlación. Exploraron posibles explicaciones de lo que encontraron de los datos
pero además siento que de verdad se sentaron a trabajar juntos. Y voy a tratar de, pues obviamente hay casos todavía mejores que otros, pero a pesar de todo el esfuerzo y de lo que pudo haber sido una vez más algo de frustración con algunos miembros del equipo, la dificultad de coordinación y comunicación, la preocupación de que de pronto hubieran podido hacer un poquito más o haber mejorado algo más, a mí en general me dejaron muy contentos los talleres y se los quiero decir y los quiero felicitar porque además tiene que ver con lo que sigue el último empujón del curso, del que voy a hablar a empezar hoy para que la próxima clase hagamos un cierre del curso integral. Y es la idea de que este curso quiere formar en ustedes herramientas de argumentación basadas en evidencia, basadas en argumentos sensatos, lógicos, y que todo el tiempo que estamos pensando en estos problemas que probablemente para la gran mayoría de ustedes, porque están en este curso, llamémoslo así por autoselecciones, porque les preocupan estos temas, tienen que luchar como lo tenemos que luchar todos quienes nos apasionamos por unos temas y al mismo tiempo tenemos que hacer una pausa y dejarnos convencer de la evidencia, de los datos, de los argumentos, de las posiciones diferentes. Y siento que con el taller 2 trataron de hacer eso, trataron de mirar con ecuanimidad qué podían articular de lo que veían los datos y de lo que veían en la literatura y de lo que podían desarrollar. Y eso me alegra porque siento que es lo que quiero que logremos con este curso y fue la razón de crear un curso con una motivación de temas que producen emociones y producen posiciones políticas frente a las desigualdades, frente a las injusticias, frente a la protección ambiental, pero que al mismo tiempo tenemos que como aprendices en la vida, y yo me sigo considerando aprendiz en todo esto, eh, darnos una pausa para mirar a ver qué dicen los datos, qué dice la ciencia, en dónde hay vacíos y huecos en la evidencia que todavía no nos dejan quedar tranquilos, dónde podemos ser autocríticos de nuestros propios argumentos y exponerlos ante otros. Y en el trabajo en grupo, un poco también para destacar lo que siento, es que quedó este taller 2 mucho menos hecho de pedazos sueltos de copy-paste que pegaron incluso a última hora, como sucedió en algunos casos en el primer taller. Siento que hubo mucho menos de eso en este segundo taller. De nuevo, en algunos talleres les vamos a hacer comentarios más críticos que en otros y van a haber anotaciones de preguntas todavía y que se las hacemos con el interés de que piensen, oiga, ¿por qué fue que no escribí esto lo suficientemente claro? Pero me están diciendo que no se entiende bien o que no lo articulé bien, pero aprendan de todos esos comentarios para lo último que falta. Ahorita después voy a retomar el tema de las soluciones globales y cuál va a ser el esfuerzo final, pero quería felicitarlos por esto porque siento que hubo un esfuerzo grande y espero que en los comentarios que van a recibir en las notas aprecien dónde vimos cosas valiosas y dónde vimos cosas que podemos todavía mejorar con relación a lo que está allí. Entonces, quería mencionar ese otro punto antes de meternos en forma en el último empujón de retomar esta idea de la del análisis de la economía ambiental frente al caso del curso. Entonces, voy a volver a compartir acá con ustedes la pantalla y con esta idea de donde estábamos con relación a este capítulo 20, quería, después de la introducción que hicimos la vez pasada de las soluciones globales, entrar en algunos elementos importantes de lo que nos ofrece ese capítulo para ir cerrando en el curso de las herramientas económicas para el análisis de los temas ambientales. Y quería mostrar un par de cosas, una mucho más rápida, pero que es un mensaje interesante de ese capítulo. Y es con relación a esta gráfica y la famosa apuesta de Julian Simon y de Paul Ehrlich. Paul Ehrlich, uno de los biólogos y ecólogos tal vez más importantes todavía vivo, de Stanford, es un tipo de una lucidez impresionante todavía hoy, incluso activo en Twitter y muy activo políticamente y demás. Y Julian Simon, que era un optimista en todo este tema de los temas ambientales
Y durante los 70s y los 80s se enfrascaron en esa apuesta que ustedes leyeron en el capítulo, con la idea de que si los precios de los commodities minerales subían, era un reflejo de que podía haber una escasez de recursos naturales que podía significar una crisis ambiental. Y si los precios bajaban, era reflejo de que no habría tal crisis. Y aquí es donde quiero que piensen con los argumentos microeconómicos básicos que ustedes puedan tener de su formación, y quienes no lo tienen, algo de intuición básica nos puede permitir esto. Recuerden cuando al comienzo hablamos de la revolución capitalista y los mercados, y es el siguiente argumento. Una forma de creer que algo es escaso es que sus precios suben, y cuando los precios suben puede ser el resultado o de que aumenta más la demanda que la oferta. Entonces hay más gente interesada en comprar eso, y como la oferta no es suficiente, entonces se suben los precios del mercado. Una forma de creer que algo está abundante o que está aumentando en cantidades, creer que a través de la caída de los precios puede ser el reflejo de dos cosas también: o que la oferta se expandió, o que simplemente se bajó la demanda de ese bien. Que esa es otra forma de reducir la escasez. Simplemente la gente ya no necesita algo. Y en este debate, de esta pelea entre Ehrlich y Simon, pues hay que pensar el contexto de los 70s y los 80s, en que el mundo entero estaba enfrascado en la crisis del petróleo. Recuerden que la crisis del petróleo de los 70s generó en Occidente una preocupación grandísima porque no iba a haber suficiente petróleo, y por otro lado empezó el movimiento ambiental, también resultado de mayo del 68, Francia, grandes ciudades reclamando contratos sociales más justos, las ideas de la socialdemocracia, las ideas comunistas, y todo esto converge en finales de los 70s y 80s, y Simon y Ehrlich se enfrascan en esa apuesta y dicen, pues pongámosle a esto plata, hagamos una apuesta, y si se suben los precios de los commodities minerales, y ellos escogieron una canasta de minerales, si se suben esos precios de los commodities, quiere decir que si hay escasez, y entonces Ehrlich gana la apuesta. Si se bajan los precios, quiere decir que los commodities no están en escasez, y simplemente la innovación tecnológica va a ir resolviendo los problemas ambientales de la extracción de los minerales y de la sobreexplotación de la tierra. Y ustedes ven aquí en grisecito la ventana de tiempo en la que se sucedió la apuesta. Yo estuve en una reunión hace un par de años con precisamente Paul Ehrlich, en un grupo que se llama el Grupo de ASCO, que es un grupo que existe de un instituto en Suecia que se llama el Instituto Bayer de Economía Ecológica. Y yo hago parte de ese grupo, y hay unas reuniones anuales. Y yo no me aguanté las ganas de ir a preguntarle a Paul Ehrlich qué pensaba cuando veía el espectro completo de los precios. Porque Ehrlich no pudo haber estado más de malas que la ventana de tiempo que ellos habían acordado para la apuesta. Porque fíjense que de los 60s y los 70s hasta comienzo de los 80s, esos precios de los commodities venían subiendo. Aquí tuvimos lo que les estaba contando: la primera crisis del petróleo, la segunda crisis del petróleo, y probablemente era un síntoma de que esta vaina iba a seguir disparándose, y Ehrlich, bien por datos históricos, pensaría que iba a ganar la apuesta. Y viene este pico y viene esta caída de los precios. Después viene un estancamiento de los precios, ya en todo este otro periodo. Y después viene esta trepada de los precios. Y después viene una nueva caída por acá. Pero imagínense que la apuesta la hubieran hecho 10 años siguientes, de los 90 a los 2000, o de los 2000 a los 2010. Todo esto para decir lo siguiente, y es que recuerden nuestro experimento del primer día de clase, en que cada uno de ustedes participaba en un mercado en el que eran o compradores o vendedores, o importadores o exportadores de carros, y que esa producción y consumo de vehículos movidos a motor de gasolina, pues combustibles fósiles, producía una externalidad compartida por todos,
Cuando digo compartida es todos terminaban sufriendo las consecuencias, todo el planeta, de ello, y eso es lo que vamos a mirar ahorita en un detalle, sobre las emisiones de CO2 que en últimas generan un efecto invernadero, que en últimas generan un calentamiento de las temperaturas del planeta y por lo tanto generan una serie de consecuencias ambientales y económicas para todo el planeta. Y simplemente pusimos este tema de esta historia de la apuesta al comienzo de ese capítulo del libro, porque nos parece que es un llamado de atención a que hay que tener mucho cuidado con las señales del mercado a través de los precios, incluso de precios de commodities que tienen que ver con la crisis ambiental, es decir, la extracción de minerales del subsuelo, porque las señales del mercado de los precios, incluso de esos commodities, no necesariamente son buenos termómetros de los problemas económicos y ambientales que está sufriendo el planeta. Y simplemente Ehrlich estuvo muy de malas en la ventana de tiempo que decidieron apostarle a la apuesta. Pero es que miren la década inmediatamente anterior, de los 70s a los 80s. Entonces, esto me parece que es una invitación interesante, porque recuerden que en el experimento de la primera semana que hicimos, los precios de los carros que se estaban comercializando, después que involucramos en esa ronda el calentamiento global, no brincaron, no reflejaron el problema que estaba sucediendo. Y sin embargo, los ingresos netos de cada uno de los jugadores sufrió dramáticamente, como les mostramos a ustedes en los resultados del experimento. Es decir, cada uno de los jugadores, para hablar de teoría de juegos, siguió su estrategia dominante de comercializar esa unidad adicional en el mercado. ¿Por qué? Porque el costo, incluyendo el costo autoinfligido ambiental, desde una perspectiva individual, no seguía siendo lo suficientemente grande contra el beneficio privado de negociar ese carro. En otras palabras, si yo negocio este carro adicional, esta unidad adicional, obtengo una ganancia si soy vendedor del precio que me lo compran menos el costo que me costó. Si soy comprador del precio que pago contra el precio con que obtengo el beneficio de comercializarlo. Y esos beneficios netos, esas ganancias netas de la transacción, siguen siendo superiores al costo, llamémoslo autoinfligido, de un carro más que contribuye en una unidad pequeñita en el margen al calentamiento global. Pero el problema es que había 85, 86, 90 personas más que estaban haciendo lo mismo. Entonces la estrategia dominante seguía siendo la de negociar una unidad más. Recuerden el caso de Colombia, que es bien interesante con respecto a la industria del carbón. En Colombia hay una industria del carbón grande, donde incluyen grandes extractores de carbón, Cerrejón, para hablar de uno, digamos que significativo, pero hay un montón de pequeños mineros de carbón por todas las zonas del Cesar, de Boyacá, de Cundinamarca. Y Colombia casi no quema carbón para producir energía eléctrica, porque en Colombia tenemos una cantidad de producción eléctrica sustancial a través de la energía hidroeléctrica. Por eso la huella de carbono de Colombia es relativamente pequeña de lo que es, llamémoslo, quemado o emitido desde el país, comparado con otros países que tienen una cantidad de energía eléctrica producida a través de la energía termoeléctrica. Y con ese argumento, algunas posiciones políticas en este país dicen, pues como nosotros no emitimos casi, exportemos ese carbón, que nos lo compren en otro lado. Pero ese carbón lo terminan quemando en algún lado. Los países compradores del carbón colombiano lo van a terminar quemando. ¿Es responsabilidad de Colombia? Esa es una pregunta importante, y una de las soluciones globales va a tener que ver con la gobernanza mundial. Acuérdense que Colombia pasó una ley para imponer un impuesto al carbono. Ojo, carbono, un impuesto al carbono, en donde todas las actividades económicas que están asociadas a emisiones de CO2 a la atmósfera, petróleo, gasolina y demás, pagan un impuesto, y eso genera unos recaudos tributarios para el Estado. Y en ese
en esa regulación que pasó, esa ley del carbono, del impuesto al carbono, quedó eximida, quedó excluida la industria del carbón con el argumento de que como Colombia no quema ese carbón acá, no debería pagar ese impuesto. Hay una pregunta bien interesante que tiene que ver con las señales de los precios del mercado, que es lo que estoy tratando de traer aquí a colación, con esa apuesta desafortunada para para Paul Ehrlich en ese momento, de qué dicen las señales del mercado y cómo a través de las señales del mercado y los impuestos pigullanos y demás, tenemos que trabajar para encontrar un camino en donde podamos alinear los intereses privados con los intereses colectivos. Y a mí siempre me ha parecido complejo y controversial el que hubiéramos eximido como país a la industria del carbón el pago del impuesto al carbono, con el argumento de que como nosotros no quemamos ese carbón acá y lo exportamos, pues nosotros no estamos emitiendo el CO2, pero colectivamente lo estamos emitiendo. El carbón colombiano en algún lugar del planeta, de esa nave espacial Tierra en la que estamos montados, terminará quemándose, ese carbón terminará quemándose y terminará acumulando en la atmósfera. Y esa factura nos la está pasando la nave espacial Tierra, por ejemplo, con lo que acaba de vivir la isla de Providencia y la isla de Santa Catalina. Claro, hacerle un traceo, una trazabilidad a cuánto de cada tonelada de carbón de Colombia terminó contribuyendo en cuanto al calentamiento de las temperaturas, para en cuanto el aumento de las temperaturas del océano aumentó la cantidad de agua que se evaporó y subió a la atmósfera y contribuyó a que un nuevo huracán categoría 5 arrasara con 2 islas y que se nos devolviera en el círculo completo el carbón colombiano exportado al calentamiento de la superficie de los océanos, al incremento de humedad, a la carga de agua que cargan los huracanes y termine eso devolviéndose a nuestro país. Es complejo, pero hay cada vez más evidencia de esa circularidad simplemente porque estamos autocontenidos en esa nave espacial Tierra de la que hemos venido hablando. Y por eso la idea de mantenernos en una conciencia planetaria y no simplemente de país, de región, de localidad. Claro, a nivel local tenemos que pensar muchos problemas ambientales, pero esa idea de escala planetaria es parte de esa preocupación que quiero que mantengamos allí. Y por eso me parece fascinante el hecho de que el pobre Paul Ehrlich perdió esa apuesta y fue muy de malas de la ventana de tiempo, porque hubiera podido ser otra ventana de tiempo, otra ubicación, y cuánto de las señales del mercado reflejan o no lo que está pasando. Y eso va a tener que ver con esta idea de, con este modelo de la bañera, del stock de CO2, entender la escala planetaria de lo que estamos hablando. Y por eso comenzamos con el experimento del mercado de automóviles con las externalidades globales. Ese modelo de bañera que ustedes pues lo leyeron y me parece importante que lo tengamos presente, tiene que ver en últimas en cómo balanceamos ecosistémicamente, en términos biofísicos, lo que entra y sale de la bañera para que la bañera no se desborde. Esa bañera tiene una capacidad de sacar parte del stock de CO2 en la atmósfera y expulsarlo de la bañera, por llamarlo así, que es cuando puede el ecosistema absorber parte del CO2. CO2 se ha expulsado toda la historia del planeta. Y CO2 se ha absorbido por la atmósfera toda la historia del planeta. El problema es cuánto hay acumulado en esa bañera, cuánto se absorbe por parte del ecosistema, cuánto se descompone naturalmente, porque el CO2 se va descomponiendo bioquímicamente, se puede ir descomponiendo, pero cuánto de la llave le estamos agregando a la bañera para que la bañera se termine desbordando y tengamos un desastre.
porque si se desborda la bañera, se inunda la casa, se inundan los apartamentos de abajo y tenemos un desastre. Entonces, entre esa tasa de descomposición natural, esa tasa de absorción natural, pero lo que le estamos metiendo a la bañera, ha venido sucediendo un desbalance en el que le está entrando mucho más de lo que está saliendo, ¿ya? Y ahora el punto es cómo trabajamos para mantener esa bañera con un nivel sensato para poder estabilizar, como logró el planeta con millones de años de adaptarse y encontrar un balance entre vida vegetal, vida natural, vida geológica, vida mineral, todos estos procesos, digamos, de interacción entre los componentes geológicos, biológicos y demás, para encontrar un equilibrio. Si podemos tratar de frenar este crecimiento de acumulación de stock de CO2 en la atmósfera, que nos puede llevar a desequilibrios en que caigamos en lo que se dice en inglés tipping points o puntos de quiebre, en donde ya sea mucho más irreversibles los grandes daños que puedan pasar. Y tratar de alcanzar esa, por lo menos, estabilización de las emisiones, ojalá reducción de las emisiones, pero además con el problema de que esta acumulación sigue allí. Incluso si dejáramos de emitir hoy CO2, esa acumulación ya lograda en la atmósfera hoy ya genera problemas serios por los aumentos de temperatura, como por ejemplo el problema de los huracanes o del aumento del nivel del mar en zonas costeras que están a puertas de tener que incurrir en costos grandísimos para poderse adaptar a una nueva situación de mayores niveles del mar. Y como este es un curso sobre análisis económico, de herramientas económicas para enfrentar eso, entonces en ese capítulo 20 que ustedes leyeron encontraron, entre otras, esta información que me parece valiosísima para lo que estamos hablando. ¿Ya? Y aquí, en este lugar, están reflejados varios elementos de análisis sobre lo que podríamos llamar el costo efectividad para tratar de reducir al menor costo posible toneladas de CO2. Esta gráfica que fue desarrollada por McKinsey y que lo que hice fue girarla a 90 grados porque me parece más interesante leer los rótulos que están allí, lo que muestra es, en este caso, el ancho en esta dirección de las barras, o sea que estas barras más anchas y estas barras menos anchas, los euros por unidad de CO2 equivalente que costaría para esa política particular que está allí o esa solución particular que está allí, reducir emisiones. ¿Ya? Fíjense que muchas de las caras, de las costosas, tienen asociado esta palabra CAC, que es los costos de absorber y de contener o de depositar o de almacenar carbono. Es carísimo. En algún momento salieron soluciones de ingeniería ambiental en las que proponían poner aspiradoras en la atmósfera para chupar CO2. Efectivamente, hoy se puede desarrollar tecnología para poner en la atmósfera aspiradoras y chupar CO2 y absorberlo. Hay desarrollos tecnológicos para hacerlo, pero son costosísimos. Miren que ustedes, de acuerdo a eso, pueden estar hablando de niveles de 50, 60 dólares, euros, 50, 60 euros por unidad equivalente de CO2. Mientras que hay otras soluciones en esta parte alta que son mucho más baratas. ¿Ya? Entonces esto nos da una idea de dónde utilizar mejor los recursos, que son escasos. ¿A qué le metemos los siguientes 100 millones de euros para mejorar, para atacar el problema del cambio climático? Y pueden terminar muy bien gastados o muy mal gastados, incluso si están bien intencionados. Buenas intenciones hay por todos lados.
pero hay buenas intenciones muy caras y hay buenas intenciones mucho más baratas. Y el problema es que tenemos que financiarlo de alguna manera. Y ahí van a entrar, digamos, las discusiones económicas en términos de lo que llamaríamos eficiencia, de dónde están cada una de esas posibles respuestas como humanidad, como sociedad colectiva de planeta, para poder resolver este problema que es el más grave de todos. Y varias de las soluciones globales, no todas, pero varias de las soluciones globales, en últimas van a tener que ver con esto. Fíjense que aquí hay varias de esas. La restauración de ecosistemas, mire, aquí está reforestación de bosques degradados. Pero además tiene una cosa interesante. No es solamente en esta gráfica girada, ojo que en el libro está 90 grados para la izquierda, en que esta dimensión horizontal de la barra nos mide que más o menos unos, diría yo, 15, 20 euros por unidad de CO2 equivalente, pero además la altura, en este sentido vertical de la barra, nos da un indicador también de cuánto se lograría resolver del problema agregado. La energía nuclear, por ejemplo, también tiene aquí una altura grande de la barra. Nuevamente en el libro estaríamos hablando del ancho de la barra. Y así cada una de las soluciones para estos problemas globales. Entonces no solamente mirar el ancho o el alto, sino las dos en conjunto para poder mirar el costo-efectividad de distintas medidas. Y de nuevo, muchas de las soluciones globales, de lo que vamos a hablar ahorita, van a tener que ver con también el costo-efectividad. Y yo estoy esperando que cuando ustedes se metan a trabajar en el análisis de costo-efectividad o en el análisis en general de las soluciones globales, entre ello incluyan también dónde tenemos más impacto por peso gastado, o por euro, o por dólar gastado. Una forma de poner esto en lenguaje económico también es empezar a pensar en la noción de frontera de posibilidades tradicional que hemos visto en economía. Pero aquí quiero que lo vean en términos de, y ahorita vamos a voltear los ejes, como ustedes leyeron en el texto, en términos de calidad ambiental en el eje vertical, que entre otras es el equivalente a reducción de emisiones de CO2, y en este eje el costo de reducción de esas emisiones. ¿Ya? Entonces aquí es donde quiero ver cómo comprendieron esta gráfica. Y esto era lo que les decía. Entonces voy a coger aquí gente al azar del grupo y preguntarles qué están entendiendo en esa imagen. O qué entendieron cuando leyeron allí. Porque va a ser muy importante para el análisis económico que estamos haciendo. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a coger la lista. Diana Carolina, diga un número del 1 al 20. 19. Catalina no cuenta, María del Mar no cuenta, María Paula no cuenta. Empiezo acá. 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Daniela Celis. Daniela, ¿está por ahí? Hola, Juan Camilo. Entonces, cuénteme usted qué entendió cuando estaba viendo esta gráfica y empecemos a construir un argumento económico de la efectividad de las distintas medidas ambientales. ¿Usted qué entendió cuando veía esto? Pues la verdad no mucho. O sea, digamos, en comparación con la gráfica anterior, pues esa sí la tenía muy clara, pero esta sí me costó un poco más. Sí. Y más que digamos, eso fue la lectura de la semana pasada, entonces ya ahorita ya pues prácticamente que no me queda, no se me viene a la cabeza nada de lo que leí. Pero entonces venga, Daniela, vamos a trabajar juntos en esto. Entonces coja dos ejemplos de estrategias que están allí, Sí, que estén uno más abajo a la izquierda y otro más arriba a la derecha y tratamos de mirar a ver qué entendemos de esto. vale. Entonces, a ver, energía geotérmica. Ok, ¿y usted entiende energía geotérmica a qué se refiere más o menos? No. Entonces coja uno que le dé familiaridad con algo que usted entienda. Bueno, entonces la primera, la de reducir la conversión a tierras de pasto. Ok, esa más o menos se imagina técnicamente hablando de qué se trata. Sí. Ok, listo. Y coja otra, por allá más arriba a la derecha. A ver,
La renovación de ese hace para carbón. ¿Y entiende más o menos cómo sería eso tecnológicamente? Más o menos, pero pues como es de las que está más arriba a la derecha. Pero cojamos una que es más fácil, energía solar fotovoltaica. Usted ya ha visto miles de imágenes de paneles solares, ¿cierto? Sí, Bueno, entonces cojamos esas dos. Y eso es lo que quiero que pensemos con esas dos de que estamos hablando. Déjeme, yo muevo mi ventana de aquí para allá para poder dibujar acá. Y entonces todos vamos a estar trabajando con Daniela en pensar esta y en pensar esta. ¿Qué le está diciendo a usted, Daniela, una con respecto a la otra? ¿En qué es diferente una a la otra cuando pensamos en esas dos dimensiones de la gráfica? pues yo diría que tanto en el costo de reducción de emisiones, digamos en euros, como pues qué tanto reduce, como sí, qué tanto reduce esa misma emisión de CO2. Ok, listo. Y en ese sentido, ¿usted qué diría que si hablamos de costo de reducir emisiones, cuál es mejor para la sociedad? Pues yo diría que la segunda, la energía solar fotovoltaica. Puede ser que no sea tan costosa, pero es más grande el nivel de reducción de emisiones de CO2. Espérese si quiere cuando usted me decía en la gráfica anterior que estaba como más clara dónde están ubicadas esas. Entonces, aquí tenemos la reducción de conversión de tierras a pasto Sí, y la de energía solar fotovoltaica estaba por acá. ajá. Entonces, en ese sentido, si hablamos solamente de los costos de reducir emisiones en términos de euros por unidad equivalente de CO2, ¿cuál es más barata? Reducir la conversión a tierras de pasto. Ok. Y eso es precisamente lo que estamos viendo acá en ese eje horizontal, digamos, en este eje de acá de la gráfica, ¿cierto? Entonces, en ese Sí, sentido, usted diría que si es por plata, sale más barata convertir tierras de pasto a otras cosas, ¿ya? O sea, frenar la conversión a pastos de tierras, porque no es restauración ecológica, es simplemente frenar deforestación para pastos sí, contra paneles solares. de acuerdo. Pero en el eje vertical, ¿qué le está diciendo la gráfica? Que no, igual de todas formas sí es bastante, pues no bastante, pero sí es considerable lo que se puede reducir de emisiones. ¿Con cuál de las dos? Con ambas, pero digamos que la de reducción a la conversión a tierras de pasto igual siempre es significativa, a Sí, pesar del costo bajo. pero esta es la cantidad, si pensamos en eso, esta es la cantidad. Ay, Dios, este palito me está saltando muy rápido. Si pensamos en esta cantidad, es mucho más bajita que, por ejemplo, en esta cantidad, en Sí, términos de pero digamos, lograr una tú reducción de emisiones. ahorita que usted puso la gráfica anterior, igual el ancho, así como se mostraba en la gráfica anterior, igual, Claro, pero fíjese que esta también tiene esta altura y esta tiene aquí esta altura contra esta que es el costo por unidad equivalente y ajá, acá contra el costo de unidad equivalente. sí, Pero lo que aquí está apareciendo es una foto un poquito más completa en el sentido de que la energía solar fotovoltaica puede lograr, costando un poco más, lograr impactos ambientales en reducción de emisiones también más grandes que la conversión a tierras de pastos. ¿Ya? sí, Entonces, en última se nos Qué vuelve un pena. problema de costo-efectividad. Y si pensamos al voltear el eje, que es el siguiente punto que yo quiero tratar de comunicar acá, y pensamos entonces en lo que se llaman costos de mitigación, los costos que puede asumir la sociedad para poder mitigar, para poder frenar esos daños ambientales contra la calidad ambiental, ¿ya? Entonces, vamos a tener aquí una medición de esos trade-offs o intercambios que tiene que hacer la sociedad entre lograr calidad ambiental o lograr progreso económico, que lo vamos a hablar en términos de consumo de bienes y servicios económicos de la sociedad. En otras palabras,
la cantidad de carros que se comerciaban, producían, consumían en nuestro mercado, pues obviamente están asociados a una cantidad de empleos, ingresos, ganancias para los accionistas, generación de ingresos y movilización de recursos entre los proveedores y los fabricantes de materias primas y partes de carros y demás. Pero obviamente en la medida en que nos movamos hacia la derecha de ese eje, vamos a movernos hacia abajo en el eje de calidad ambiental por las emisiones. Y por eso estábamos tratando entonces ahorita con Daniela de conversar en términos de distintas tecnologías. ¿Por qué? Porque en buena medida parte del análisis en el que estamos aquí tratando de resolver el problema es si nosotros tratamos de utilizar recursos económicos para mitigar, irnos desde aquí hacia acá y lograr mejorar en términos de calidad ambiental. Estamos sacrificando recursos económicos para bajarnos de 500 a 450, gastarnos 50.000 millones de euros en mitigación. Eso tiene que salir de algún lado. Y en ese sentido saldría de frenar parte de la actividad económica para poder mejorar parte de la calidad medioambiental. Y si a la sociedad le importa la calidad ambiental, si la sociedad siente que estando en este punto de aquí, sí está el modelo económico con todo el acelerador al máximo crecimiento posible, pero generando la peor calidad ambiental posible en este punto, ¿cuánto está dispuesto la sociedad a frenar un poco ese crecimiento desmedido de consumo y de producción de bienes y servicios, con tal de poder mejorar la calidad ambiental para la salud y el bienestar de la gente? ¿Ya? Y fíjense que muy poquito movimiento, tratemos de pensarlo desde acá, muy poquito movimiento. Ay, Dios, pero ¿por qué mi pantalla no quiere montarse bien conmigo? Denme un segundito, porque es que estoy acá tratando. A ver si soy capaz desde acá. Fíjense desde este punto, con muy poquito movimiento a la izquierda, solamente hasta este punto. Miren todo lo que se puede lograr de mejoramiento ambiental. En comparación, como si nos moviéramos esa misma cantidad desde aquí hasta acá y miráramos cuánto se lograría adicional de mejoramiento ambiental. Esta cantidad contra esta cantidad chiquita. Eso es importantísimo en lo que estamos hablando, porque de alguna manera el costo-efectividad de unas primeras medidas muy baratas por unidad equivalente de CO2 pueden llevarnos bien lejos en mejorar calidad ambiental, mientras que otras medidas en otra situación pueden implicar un sacrificio muy grande económico para un mejoramiento ambiental no tan sustancialmente importante para la sociedad. Y por eso la importancia de entender estas curvaturas, llamémoslos así, de este tipo de análisis, ¿ya? Entonces, quiero que tengan en mente eso porque eso va a ser un elemento importante cuando miremos el problema de qué prefiere la sociedad. Y ese es precisamente el siguiente punto que ustedes lo leyeron allí. Juan Camilo, hay varias manos levantadas. Miércoles, yo no las estoy viendo. A ver un momentico, ¿dónde? Ya. Entonces, Juan Manuel primero tiene la palabra y después María Alejandra, y después Tomás y después Diana Carolina. Juan Manuel, qué pena, no había Sí. visto acá porque estaba con la pantalla en el otro lado. Juan Manuel. No, tranquilo, que en la gráfica anterior, Sí. si el bienestar y la calidad medioambiental es acumulada o es individualmente, digamos. No, es para la sociedad. O sea, estamos haciendo aquí evaluaciones sociales, o sea, para toda la sociedad. Obviamente, esa calidad medioambiental de nivel 62, por ejemplo, puede querer decir que algunas personas están en un nivel personal mucho más alto y otro peor, pero en el agregado de la sociedad. Sí, pero me refiero a la tecnología. O sea, si digamos, la energía fotovoltaica da ese bienestar ambiental, si solo se aplica la fotovoltaica o si se aplica la fotovoltaica
con todas las tecnologías que se aplicaron Yo anteriormente. creo que o sea, en este sentido, yo quiero que lo entiendan como una abstracción de que todas las medidas posibles llevan a una reducción de la actividad económica, esos costos de mitigación, para poder lograr un mejoramiento ambiental, y esos costos de mitigación, por decir estos 50.000 millones que se invierten, es pensados en términos de gastémonos 50.000 millones en mitigar a ver qué tan lejos llegamos en lo ambiental. Y hay unas formas en que lo podemos mejorar con unas tecnologías más rápido que con otras. Pero digo que es en abstracto y no está pensada para una tecnología en particular, sino Ok, el listo, sí, concepto señor. abstracto de cómo lo hacemos de la forma más barata posible. ¿Ya? Y de hecho la idea de frontera de posibilidades, de pronto Juan Manuel, su punto me sirve para lo siguiente. Yo puedo tratar de moverme desde este punto a este punto. Llamamos este punto el punto Z. Dígame, Juan Manuel, ¿cuál es el problema con ese punto Z? Que no es eficiente. Claro, porque no estamos en la frontera, estamos desperdiciando la posibilidad de mejorar. Porque para ese mismo sacrificio de plata podríamos haber estado aquí. Llamémoslo el punto Q. Pero en Z sacrificamos toda esta cantidad de bienestar económico hasta este punto para lograr solamente esta cantidad de mejoramiento ambiental. Pero si hubiéramos utilizado la tecnología más eficiente posible para esa cantidad de plata posible, hubiéramos podido habernos subido hasta Q. ¿Listo? No sé si eso le aclara a Juan Manuel lo que estaba pensando, que tenía en la cabeza. Sí, señor. Ok, listo. Gracias. Yo Ahora, María quiero, Alejandra. ¿Ah? ay, perdón, puedo hacer una aclaración chiquita, es que no sé si puedes devolverte como a la anterior gráfica, la que analizaron con Daniela, eso. Creo que a eso es que se refería Juan Manuel, que se hace como acumulativo. Entonces, el punto de reducir la conversión de tierras a pasto, pues ahí sí está solo, digamos, ese. Y el siguiente de energía geotérmica es, pues, lo que se ganaría reduciendo primero la conversión de tierras a pasto y después con la energía geotérmica. Y así pues es como utilizar todos en el mejor orden como Claro, posible. Pues. arrancando con los más costo efectivos, pero esa aclaración de Ajá. Catalina es importante. Obviamente acá arrancando con los más costo efectivos, fíjense que el salto, por eso lo que hablaba de la curvatura hace un rato, que de pronto aquí se ve más claro, ahora me hace caer en cuenta Catalina, se vería más claro. Fíjense que la curvatura ahora está en este sentido, y es que estos primeros logran con este esfuerzo más chiquito más cosas, mientras que estos últimos salen costosísimos para lograr un mejoramiento adicional. ¿Sí? Que era lo que estaba tratando de plantear ahora al voltear los ejes y pensar en bienestar económico sacrificado, o sea, sacrificar de aquí hasta aquí para poder utilizar esos recursos en mitigación y poder mejorar en términos de calidad ambiental. Pero esa aclaración de Catalina me parece importante con respecto a eso. ¿Listo? María Alejandra tiene la mano levantada, María Alejandra. Sí, mi pregunta iba un poquito con esa aclaración de Catalina que, pues en ese caso, si sabemos que estas medidas que se toman primero, que son medidas más costo efectivas y que en general, pues con un costo más chiquito se está logrando una reducción más grande, Sí. porque hay países que se saltan de una vez, pues digamos, países que no han hecho como estas primeras transformaciones que serían como más fáciles de hacer, se saltan de una vez a tener energía con paneles solares, a invertir un pocotón de plata como en estas cosas Sí. que vemos digamos, son muchísimo más caras y el impacto es mucho más pequeño. Sí, ahí María Alejandra, hay un tema complejo y tiene que ver con, de nuevo, la economía política de esto. ¿Cuáles industrias pueden tener o cuáles sectores de la economía pueden tener más peso en el Congreso y en el Ejecutivo para poder presionar que se haga más una cosa que la otra? ¿Ya? En su momento, la industria del fracking en Estados Unidos logró pasar suavecito y facilito legislación para permitir fracking. Yo creo que les conté hace un tiempo, creo que sí les conté, que me invitaron a una conferencia en la Universidad de Texas, en Texas A&M, y me recogieron unos estudiantes del doctorado en el aeropuerto para llevarme hasta la universidad y había que manejar un par de horas.
Y yo no veía sino torres de fracking y torres de fracking y torres de fracking, y le empecé a preguntar a ellos si estos muchachos eran de Texas. Y decían, sí, aquí nadie tiene ningún problema con eso. Aquí todo el mundo lo acepta y todo el mundo sabe que eso está bien. Y buenísimo, porque en Texas logramos bajar los precios de la gasolina y genera regalías y genera todo ese tipo de cosas. El poder político para poder determinar que la tecnología del fracking era una buena idea en unos países y en otros países se vuelve prohibida o ilegal es bien interesante, pues porque el fracking es el fracking. Obviamente hay que mirar el contexto geológico de cada lugar, pero es importante esa pregunta de María Alejandra, porque en últimas tiene que ver con cuáles sectores de la economía, bien de la economía que de los sectores de las industrias que se frenarían por esas acciones de mitigación, o bien por esos sectores de la industria que se beneficiarían de esas actividades. Pueden empujar legislaciones también, y no necesariamente las más costo efectivas son las que van a acelerar más. Energía nuclear es súper controversial. Japón, después de Fukushima, de la tragedia de Fukushima, frenó enormemente la posibilidad de generar energía eléctrica a partir de la energía nuclear, que es una forma muy efectiva de generar energía nuclear, pero los riesgos reputacionales y los riesgos políticos son inmensos después de lo que pasó allá. Y Chernobyl pues arrancó a generar toda esa preocupación en el mundo entero. Sin Chernobyl ni Fukushima, probablemente hoy habría mucho más energía nuclear en muchos más sitios. Mientras tanto, otros países están desmontando sus plantas nucleares. Entonces, el lobby que hagan esos sectores. Y lo mismo en el caso de la energía solar. ¿Cuáles empresarios, cuáles industrias tienen mayor peso para promover legislación para conseguir subsidios a la energía solar? ¿Ya? Acuérdense todo el proyecto durante el periodo de Obama en Estados Unidos de SolarAce, este proyecto grandísimo de energía fotovoltaica, de energía solar, que se promovió con grandes ayudas del gobierno, y sobre eso generó mucha controversia de si valió la pena invertir toda esa plata en eso o no, y cuánto logró reemplazar energía y sustituir y demás. Esos son los debates que tienen que ver más con política que con la pura eficiencia económica. Pero me parece importantísimo ese punto de María Alejandra, porque en Colombia igual vamos a tener las discusiones en el Congreso por el fracking, por la ganadería, por la reforestación, por la deforestación, que van a tener que ver con discusiones de quién pesa más duro en el debate político para pasar una legislación o pasar otra. Tomás tenía la mano levantada. Tomás. Hola Juan Camilo, tenía una pregunta sobre la gráfica anterior, donde están las diferentes fronteras. Esa misma. Lo que no estoy entendiendo es básicamente, por ejemplo, la que está marcada con rojo. Sí. Eso. Todas estas tecnologías, lo que tengo entendido es que obviamente tienen un nivel de cuánto nos cuesta reducir cierta cantidad, digamos, no sé, una tonelada de dióxido de carbono de la atmósfera, ¿cierto? O sea, esa es la unidad en la que se está midiendo, ¿no? Uh-huh. Entonces mi pregunta es, si esa es la unidad que se está midiendo, ¿por qué no solamente usar las más baratas? Porque si yo uso las más baratas, entonces solamente gasto toda mi plata en eso y estoy absorbiendo un resto de Sí, pero hay que mirar varias otras dimensiones. Por ejemplo, las baratas, como reducir la conversión a tierras de pasto, no va a tener ninguna validez en Japón. En Japón no hay presiones para deforestar, para generar ganadería y quitar bosques. ¿Ya? O en Singapur o en Hong Kong. Y sin embargo, allá hay un consumo energético inmenso de actividad, de fósiles que generan CO2. Entonces, en esos otros contextos hay otras que son más válidas. Eso es parte del reto también. No todas valen para todos lados. Energía solar fotovoltaica depende mucho de dónde usted está parado. En Perú, y si ustedes conocen Lima o han oído hablar de Lima, va a ser muy difícil producir energía solar en el Valle de Lima, simplemente porque por ubicación geográfica y por luz solar y demás. Entonces, hay sitios del año, hay sitios en el planeta que por el año y la ubicación van a tener una inmensa cantidad de días en que no tienen luz solar. Entonces, la energía solar fotovoltaica no valdría tanto para esos lugares. Entonces, va a depender de muchos contextos en que unas pueden ser más adecuadas en unos lugares y otras en otros.
Sí, claro, eso lo entiendo, pero digamos, por ejemplo, si nosotros nos enfocamos en Colombia solamente, o sea, lo que yo no estoy entendiendo es el eje Y, que es, porque es, o sea, perdón si esto es una pregunta muy ignorante o no sé, pero no entiendo exactamente a qué se refiere el eje Y porque es El lo eje Y es el opuesto a seguir emitiendo CO2. Cada vez que emitimos CO2, que emitimos menos CO2, que reducimos emisiones de CO2, mejoramos la calidad ambiental planetaria. Si logramos frenar y reducir las emisiones de CO2, reducimos daños ambientales que sufre toda la sociedad, todo el planeta. Porque simplemente al frenar las emisiones de CO2 o reducir emisiones de CO2, mejoramos calidad ambiental en el sentido de volver a balancear temperaturas, temperaturas de océanos, luminosidad y reflejo del aire, perdón, de la luz solar en los bloques de hielo de los polos. Pero mi pregunta Se es, frena el deshielo de los, se desfrena el deshielo de los picos nevados de donde sale el agua. Entonces todo eso es calidad ambiental. pero mi pregunta es, cada tecnología, por ejemplo, las que escogimos ahorita, que es energía solar fotovoltaica contra reducir la conversión a tierras de pasto, es que la fotovoltaica, esa tecnología, por lo que tengo entendido, es que disminuye más que Aquí se la ve más reducción. fácil. Yo puedo decir algo pequeño. Dele. Piensa que lo que pasa ahí es un carbon, como un presupuesto del carbono, ¿no? Entonces lo que nosotros tenemos para llegar al tipping point, antes de llegar al tipping point, tenemos un límite de carbono el cual podemos producir en la economía. La emisión o la calidad ambiental que tiene Juan Camilo en el eje Y, en la gráfica anterior, lo que quiere decir es qué tanto dejamos de contaminar, o sea, o qué tanto nos alejamos de ese tipping point, más o menos. No sé si es un poco más claro. Ujú. Y es la energía solar fotovoltaica, transformar toda la economía hacia una energía solar de este estilo, hace que nos alejemos mucho más de ese presupuesto de carbono que tenemos antes de llegar a un mundo o un planeta que no conocemos. Mientras que reducir la reconversión, exacto, esa misma gráfica. Devuélvase a esto, Tomás, y es que esto puede ser el tipping point, perdón. Piensen que el tipping point, para ser más precisos todavía, está aquí. ¿Ya? Estamos de un cacho de llenar la bañera y la bañera empiece a desbordarse. Cuando la bañera se desborde, todos los apartamentos de ahí para abajo de ese apartamento se van a inundar, se van a dañar los muebles, se van a dañar las tuberías, va a haber un daño inmenso y reparar el edificio entero porque la bañera se desbordó. Entonces, todo lo que se haga por no llegar a ese tipping point, o sea, bajar esto, es reducción de CO2 es igual a reducción de, o por ponerlo en la otra manera, es mejorar calidad ambiental. Eso es lo que estamos tratando de decir con eso. Todo lo que se logre bajar para quedar con un margencito seguro de no llegar al desbordamiento de la bañera, que es ese tipping point que les decía hace un rato y que está diciendo Diana, tiene que ver con eso. Y para eso está el problema de que entre esto y esto no dan abasto para todo lo que le estamos echando aquí a la bañera por emisiones de CO2 por la actividad económica. Entonces, bajar este stock de CO2 es el equivalente de echar para arriba de aquí para allá. Ok, ¿Sí? ok, Listo. gracias. Silvia también tenía la mano levantada. Yo quería decir algo antes, pero bueno. Entonces, no, dele, Diana. Pero es en la siguiente gráfica, pero, o sea, más o menos de lo que usted venía diciendo antes, y es que en la siguiente, no en esta, cuando hablaba un poco de esa X que está ahí y pensando en estática comparativa, es decir, a veces los países moverse de un lado a otro, está toda la economía política que Juan Camilo mencionaba, y a veces, entonces, en ese punto moverse de X a Q, o sea, o más hacia allá, es un montón de trabas y a veces uno dice, no cuesta tanto de 500 a 450 o de 500 a 4999,
pero hay una economía política detrás y un montón de formas en cómo funciona cada uno de los países, porque si en esto es por nación, que gastar esa cantidad de plata hace muy costoso en términos de sociedad, porque no se valora esta calidad ambiental que estamos diciendo. Entonces, como que a mí me surgía mucho la pregunta es, pues, pucha, pues esto lo hice yo mucho en mi tesis, es, ¿por qué no lo hacen? Porque en verdad es tan imposible moverse hacia ese punto si es tan barato. Y es que las restricciones están dadas, es por cómo los países, como las economías o los lobbies, o un montón de gente y de actores que están dentro de acá actúan y no priorizan hacia Sí. más allá. Pero, y eso era lo que estaba preguntando María Alejandra hace un rato. Ajá, Eso era exactamente el exacto, punto de ella. exacto. Pero por eso yo lo planteé, el resumen se llama economía política. Y por eso en este curso miramos toda una sección sobre el problema del poder y las instituciones. Y por eso el modelo de Boyce de que el punto eficiente de contaminación está mediado por la distribución de poder entre las víctimas y los que generan el daño. Ese es el llamado permanente en esto. Antes de redondear esa idea que voy a dejar en el aire que dice Diana, Silvia tiene una pregunta. Silvia. Sí, Juan Camilo, yo tenía una pregunta y es que con esta última gráfica que estamos mirando me surge como la idea de que esto puede ser como un argumento a favor de lo que se llama el decrecimiento económico, ¿no? Como el degrowth que yo he escuchado mucho, porque pues esta gráfica yo la entiendo como que el costo de oportunidad de mejorar la calidad ambiental pues va a ser reducir el consumo de estos bienes y servicios que contaminan. Entonces, como quería como reafirmar si es así también como el fin de esta gráfica. Totalmente. O sea, mejor dicho, entendió el mensaje, el mensaje central y principal de todo el debate en el que estamos. Y es que, y sobre eso voy a hacer un par de anotaciones adicionales. En el siguiente sentido, efectivamente la idea de decrecimiento, o por lo menos la idea de crecimiento en estado estacionario con tasa cero, de la que Herman Daly habló hace por lo menos 30 o 40 años, otro de los papás de la economía ecológica, que fue una variación de la economía ambiental, es precisamente el hecho de que es probable que por calidad de vida más integral que simplemente por, como lo llamo yo a veces, o lo llaman otras personas, la obsesión por el PIBismo, esa obsesión por el PIB, le está haciendo daño a las posibilidades de sostenibilidad y permanencia de la especie humana sobre el planeta. Entonces, el decrecimiento tiene que ver con eso. Eso es lo que está diciendo Silvia, tal cual, en el sentido de que en este camino de movernos hacia acá, para poder ganar en calidad ambiental hacia allá, puede tener sentido frenarle a ciertas cosas. ¿Cuáles son esas cosas? Excesivo consumo de energía, excesivo uso de transporte privado. Cuando digo excesivo es que de pronto podemos frenar mucho de eso y todavía no sacrificar tanto en calidad de vida. Reciclaje de más materiales. A mí a veces me da risa cuando la gente dice, es que ustedes los ambientalistas tienen que usar el teléfono y el teléfono está lleno de metales que tienen que sacar de la minería. Sí, la mayoría de los metales que necesitamos para fabricar teléfonos celulares hoy los podemos obtener de reciclaje de materiales con una economía circular. Y no necesitamos generar más incremento de más actividades extractivas, a menos de que sigamos creyendo que es necesario tener oro como refugio financiero y como sistema de acumulación de otro tipo de mecanismos de control político o financiero. Y si no, pregunten todos los negocios de las barras de oro que hace Venezuela con Rusia en los mercados financieros del mundo. Entonces, el punto de Silvia es importante porque tiene que ver con el tema del crecimiento del consumo y el crecimiento de la producción. Habiendo dicho eso, otra aclaración, y es que tenemos que tener mucho cuidado porque el problema central es que el PIB hoy lo medimos mal. Porque en el PIB hoy como está, no estamos contabilizando los costos ambientales de las actividades económicas. Eso lo he dicho varias veces. Entonces, cada vez que una persona corta árboles de un bosque en una actividad de un emprendimiento formal que tiene licencia y vende los palos,
y se convierten en muebles y se convierten en consumo y pagan impuestos y demás, toda esa parte de esa actividad sí aparece en la contabilidad del PIB por el lado del crecimiento, pero nadie le descontó a esos beneficios para la sociedad de los palos vendidos, de las maderas transformadas, del transporte realizado, del consumo de los muebles, de los impuestos pagados. Nadie en ese proceso le descontó a ese PIB los costos ambientales de haber degradado esos suelos, de haber reducido la capacidad de ese bosque de absorber agua para poder alimentar cuencas hidrográficas, ni de la pérdida de biodiversidad que se dio por la deforestación de ese bosque que pelaron para sacar esos palos. Entonces el PIB está mal medido. Y esto lo vienen diciendo expertos desde hace por lo menos 50 años. Tenemos metodologías para corregir las cuentas nacionales, pero ningún país se quiere dar la pela. ¿Ustedes creen que un presidente de un país, incluyan el nuestro o cualquiera de los presidentes en su momento, estaría interesado en decir, me voy a dar la pela de que me corrijan mis cuentas de crecimiento y al final de mi periodo presidencial de 4 años voy a aparecer, porque tengo una metodología mejor medida, voy a aparecer que fue el presidente que creció la economía al menos 1%? Nadie se quiere dar la pela, porque todos quieren seguir mostrando, porque los ministros de Hacienda necesitan, los políticos necesitan, los presidentes necesitan decir que ellos tuvieron, a pesar de la pandemia, a pesar de la crisis financiera, a pesar de todo, quieren seguir mostrando por la obsesión por el pibismo que crecieron el PIB al tanto por ciento. Entonces estamos atrapados en un tema muy complicado. Y termino con lo siguiente antes de darle la palabra a Julián, porque Diana hace un rato y con Tomás estaban hablando de algo importante y es la gráfica si es para un país o la economía política de un país. Pero ahí es donde recuerdo el tema del carbón, de la industria carbonífera en Colombia, con el argumento de que como ese carbón no lo quemamos acá, ese problema no es nuestro. Este curso quiere seguir manteniendo la perspectiva planetaria. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como planeta y no solo como país? Porque o el carbón se quema aquí o se quema allá, en todo caso se quema, a menos de que lo dejemos enterrado. Dejarlo enterrado tiene costos de oportunidad, pero dejarlo enterrado reduce el eje vertical del que estamos hablando en esta gráfica. Mejora el eje vertical del que estamos hablando en esta gráfica. Y esos son los trade-offs de los que estoy hablando en la economía. Y en ese sentido, para volver al punto de Silvia, sí, efectivamente el decrecimiento tendrá que ver con reducir toda esa parte de las cuentas del lado positivo del crecimiento, de que los palos cortados se vuelven muebles, se vuelven bienestar, se vuelven empleo y demás, pero los palos cortados se vuelven también pérdida de calidad ambiental. Entonces, un poco para responderle también a Silvia, incluso antes de hablar de tasas de crecimiento negativo, hagamos bien las cuentas. Y cuando hagamos bien las cuentas, vamos a ver en qué tasas de crecimiento real estamos teniendo. Y después miramos cuánto más queremos frenar eso para no llegar a esos tipping point, para hablar en particular del cambio climático, en donde se desborde la bañera. Entonces, eso es parte del debate. Una cosa tiene que ver con las metodologías de medición del crecimiento y para mejorar la contabilidad, incluyendo los costos ambientales. Y la otra cosa tiene que ver con que después de hacer bien las cuentas, cuánto queremos de verdad creer que es una tasa de crecimiento sensata. Y eso va a tener que ver con un último tema para que no se nos olvide, y es el problema del crecimiento poblacional y del control demográfico, porque ese es un problema, por lo menos creo yo, sobre todo ético. Yo no me siento tan incómodo frenándole a las personas sus derechos y libertades a fumar cuando el fumar le afecta la salud a los de al lado, aunque sé que me le estoy metiendo en las libertades individuales a las personas. Pero es que esas libertades van con responsabilidades. Ahora estamos en el tema del consumo de carne. Léanse la columna de Leopoldo Ferguson de ayer en el diario La República, que el título es Fumar carne. Súper interesante, súper controversial, de exactamente lo que digo. Pero en el mismo argumento de que yo paso leyes para decirle a usted que no fume, o yo paso leyes para decirle a usted que no coma carne, o le pongo impuestos para que si fuma, o le pongo impuestos para que fume carne, empiezo a meterme en un terreno mucho más delicado en si me quiero meter en la decisión de las personas de cuántos hijos tener. Porque tiene que ver con un problema mucho más íntimo, profundo, espiritual, religioso, humano,
en el que creo que en la medida en que me muevo del cigarrillo a la carne y me muevo ya al tema demográfico, acuérdense que la China tuvo durante mucho tiempo la política de un solo hijo. Y lograron controlar población inmensamente. Miren las tasas de crecimiento demográfico de la India y de China y son distintas gracias a la efectividad. Pero es un sistema totalitario, es una autocracia donde tienen un sistema cultural y político para obligar a la gente a tener menos hijos. Pero en Occidente, en nuestro sistema actual, meternos a restringir a la gente la cantidad de hijos que deberían tener, cada vez se va metiendo en un territorio ética y moralmente mucho más complicado. Y mucha gente dice que el problema ambiental se resuelve, como utilizan el término, parando con la paridera. Y ese es el término coloquial que utilizan. Me parece que es un terreno mucho más complicado en lo moral y lo ético, pero tiene que ver de fondo con el problema de crecimiento. Entonces, Julián va a decir algo y después Diego. Yo solo quería decir una cuestión, digamos, de esta no contabilidad de esos costos ambientales que mencionas. Ajá. Y es, por ejemplo, digamos, como que, o sea, en la MEC y todo, digamos, hay materias, digamos, de valoración económica sobre esos bienes, digamos, está la cuestión de las licencias ambientales. Entonces, digamos que mi pensamiento va a que esta institucionalidad se ha marcado de tal forma que, digamos, listo, el PIB tiene una definición y no tiene en cuenta esos costos, pero tal vez socialmente si llegamos, digamos, como un equilibrio donde sí tenemos en cuenta esos costos, digamos, por estas licencias ambientales, porque digamos, si un proyecto no lo tiene, Sí. pues no debería, o sea, no entra, no, o sea, ese PIB sí, o sea, los proyectos que no tuvieron licencia ambiental, pues nunca fueron contados, porque Sí, pues sus no, daños ambientales eran mayores. Ese es un buen punto, Julián, y creo que es un punto a resaltar en que hemos avanzado en la dirección correcta, pero ojo, porque no todas las licencias ambientales están basadas en valoración de costos y beneficios, sino con un estudio de impacto ambiental. Entonces, ojo, porque hay licencias ambientales que pasan porque el estudio de impacto ambiental pasa, pero no porque se contabilizaron todos los costos ambientales de los impactos de ese proyecto. Entonces, esa es la aclaración. En la legislación de Estados Unidos sí se pasó una medida en la que sí obliga a presentar una valoración de costo-beneficio, pero se la voy a poner de este tamaño. Santurbán, estas son las horas en que nadie le ha hecho la valoración de costo-beneficio a Santurbán, de costos ambientales contra los beneficios. Y el estudio de impacto ambiental era tan flojo, según dicen técnicos que lo vieron, que decidieron retirarlo y archivarlo, porque no tenían nada de costos ambientales. Entonces, ojo, porque la ley no obliga a la valoración de costo ambiental. A veces se hace y efectivamente ustedes aprenden de eso, pero en Colombia los estudios de impacto ambiental no obligan a la presentación. Y sin embargo, hay una resolución del Ministerio de Ambiente donde pide que por favor para las obras públicas y para las inversiones públicas se haga eso. Y sin embargo no se está cumpliendo ni se está aplicando. Y los estudios de impacto ambiental no son un muy buen paso, pero no son suficientes para hacer la contabilidad. Entonces, esto es para decirle que efectivamente vamos caminando en la dirección correcta, pero todavía eso no garantiza que hoy el PIB termine incluyendo eso. Yo entiendo su argumento, Julián, y es el siguiente, si le entendí bien. Si las licencias ambientales se otorgan solamente para los proyectos que pasan la prueba ácida, entonces van a terminar solamente aprobados los proyectos que efectivamente sí van a contribuir a un PIB mejor calculado. Pero en ese argumento sí le quiero decir que hay licencias ambientales que se aprueban sin haberle hecho costo-beneficio completo, que tiene que ver con esto. Y claro, la otra es el tema privado. Hay inversiones privadas que no requieren licencias ambientales, hay consumos privados que no requieren contabilidad de costos y de costos ambientales, y eso no está apareciendo en el PIB en reducir costos ambientales, pero sí está apareciendo en el PIB en el aumento del crecimiento. ¿Ya? Entonces es un punto interesante el que está planteando ahí. ¿Sí? Lo entendí. Listo. Bacano. ¿Diego? Sí, ¿qué tal? ¿Me escucha? Sí. Listo, no, quería preguntarle una cosa. Hace poquito leí un artículo que era sobre estas empresas que talan árboles para hacer papel. Sí. Y hablaban de, supuestamente, no sé qué tan cierto sea, unas buenas prácticas que ellos intentaron implementar, que era como que por cada árbol talado ellos sembraban 3. Y supuestamente, según eso, ellos se convirtieron en la institución que más siembra árboles en Estados Unidos y sembraban muchísimos por día. Sí, sí. Mi pregunta es,
Eso viene funcionando mucho, Diego. Eso viene funcionando mucho. Y ojo, las plantaciones de especies de rápido crecimiento para producción de pulpa de papel han ayudado a frenar también deforestación de bosques nativos, efectivamente. O sea, hay plantaciones de manejo que de especies de crecimiento rápido, pinos de crecimiento rápido, eucaliptos no se usa tanto para pulpa, pero pinos sí, que tienen crecimiento rápido, son muy bien manejados, son cultivos de palos para producir pulpa, que efectivamente ayudan no solo por esa vía que está diciendo usted, de además comprometerse a sembrar árboles por cada árbol cortado, es que no están cortando árboles de especies nativas en bosques, digamos, de regeneración natural, y entonces reducen la presión sobre el corte de árboles en bosques conservados. Entonces, efectivamente, esa es una forma que tiene que ver con restauración ecológica y que tiene que ver con transformación de procesos productivos para poder reemplazar la demanda de papel y que no salga de pulpa de bosques naturales, efectivamente. Sí, 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 es que mi pregunta iba mucho más como, o sea, tengo entendido que esa, por así decirlo, buena práctica nació como de la voluntad privada, ¿sí? O sea, Sí, como, sí. y mi pregunta era como, ¿qué tanto, o sea, por ejemplo, usualmente en Core se hace un poco alusión a que más o menos el empresario va a tener en su cabeza muchísimo más como las ganancias monetarias. Sí. Y si, por ejemplo, él no tiene que ver nada con esos perjuicios medioambientales, o sea, no son directamente, como que él ya no sea persona de eso, sino como que se aleja, por así decirlo. Sí. Y, Yo, y, dele, no, o dele. sea, solamente mi pregunta es, si usted conoce así, como ese tipo de buenas prácticas que no necesariamente sean o sea, como porque en el futuro me van a traer más ganancias económicas, o sea, que auténticamente sean por una preocupación medioambiental, Sí. que muestren un poco como esa voluntad privada que no solamente es ganar plata, sino como también, pues, querer el medio ambiente. Acuérdese que en el capítulo 4 sobre interacciones sociales y preferencias sociales está mucho mejor desarrollado eso que en otros textos de economía, creo yo. La idea de las preferencias sociales, y esas preferencias sociales es preocupación por el bienestar de los demás, y uno de ellos es precisamente preocupación por el medio ambiente, porque eso genera beneficios para los demás. Y las herramientas en ese capítulo 4 están en ese sentido. Y después se trabaja en varios otros capítulos. Si recuerda usted el modelito de los dos cultivadores de anil y bala, dependiendo de qué cultivos deciden o qué prácticas de control de plagas deciden utilizar, la posibilidad de que en esas decisiones estén incorporadas preocupaciones por el medio ambiente, preocupaciones por los demás. Y efectivamente eso pasa y se vuelve a mencionar en varios de otros capítulos en las relaciones, por ejemplo, entre empresarios y sus trabajadores y la decisión de las negociaciones de los sueldos, de cuánto le importa al empresario el bienestar de los trabajadores y la negociación de los sueldos en función de crear un contrato de confianza mutua para que el empresario no le pague al empleado el salario mínimo, sino que le dé un pago superior al salario mínimo a cambio de un intercambio de reciprocidad y confianza entre empresarios y trabajadores. También en esa misma idea de que los empresarios pueden tener ese tipo de motivaciones adicionales. Entonces sí me parece un punto importante, un elemento allí clave para poder desarrollar allí la discusión. Me parece muy útil. Estoy corriendo contra el tiempo, pero quiero cerrar esta historia entonces con el problema de las curvas de indiferencia. Y es que en ese punto X que ven ustedes allí, en que se sacrifican unos recursos de bienestar económico para poder, esos 50.000 millones, para poder, a cambio de reducir esa cantidad de, llamémoslo, bienestar económico que sí aparece en el PIB, como hablábamos ahora, y ahora aparezcan esas 62 unidades de nivel de calidad ambiental a cambio, si eso es bueno para la sociedad, y eso va a depender de las preferencias de la sociedad. Y esas preferencias siempre las hemos trabajado en economía pintando curvas de indiferencia. Y en este caso las curvas de indiferencia pues son estas curvas de indiferencia que ustedes ven acá, que básicamente lo que dicen es cuánto quiere intercambiar la sociedad de bienestar material por calidad ambiental. Obviamente, voy a exagerar acá, si las curvas de indiferencia de la sociedad, que las voy a pintar en un color, por ejemplo, rojo, fueran totalmente verticales,
imagínense curvas de indiferencia que fueran perfectamente verticales, pues la sociedad escogería simplemente este nivel de calidad ambiental y de progreso económico. Esta sociedad de las líneas de las curvas de indiferencia rojas es una sociedad que le importa un pito el medio ambiente y lo único que quiere es pivismo, crecimiento económico basado en el consumo material y la producción material. ¿Ya? Esa sería una sociedad que está básicamente interesada por ello y no le importa la calidad ambiental, simplemente sus curvas de indiferencia van a decir, entre yo más me muevo hacia la derecha, estoy aumentando más mi bienestar, porque mi bienestar solamente está basado en ese consumo ambiental. En el otro extremo, usted podría tener sociedades con curvas de indiferencia, voy a ponerlas, curiosamente, en color verde, en donde usted tenga curvas de indiferencia, incluso perfectamente, perdón un momentico, se me fue aquí la cosa, se me apagó, acá voy, ay Dios, un momentico, acá otra vez, y me toca volver acá, volver a compartir y volver a compartir acá. Y en este caso voy a pintar curvas de indiferencia de color verde, exagerando en que fueran perfectamente horizontales. ¿Ya? Imagínense estas curvas de indiferencia. Esas curvas de indiferencia dirían que el nivel, perdón acá, es que el pulso por no poder apoyar la mano, no sé, porque el nivel óptimo estaría acá. Todo medio ambiente y cero consumo material. Pero obviamente eso sería también iluso, tan iluso como el otro. Entonces, la pendiente de esas curvas de indiferencia, las que ustedes ven ahí, de alguna manera, lo que nos están diciendo es cuánto está dispuesto a sacrificar en una unidad de bienestar, por ejemplo, material de consumo de bienes y servicios, moviéndose a la izquierda, para poder aumentar en una unidad el bienestar ambiental o la calidad ambiental. Y si las curvas de indiferencia de la sociedad son como esas que ustedes están viendo allí, que son escogidas de la manga, en que hay algo de interés por lo ambiental, pero tampoco sacrificando tanto de lo material, pues el punto ideal para esta sociedad estaría en el punto X. Y quiero que entiendan este argumento conceptual para unos datos que les voy a mostrar ahorita en un segundo. Y es que probablemente hoy mucha gente valora lo ambiental, valora la calidad ambiental y está dispuesta a sacrificar algo de bienestar material hasta cierto punto, algunas personas más, otras menos, pero entender que en ese punto X está el ideal porque estamos sobre esa frontera de esas posibilidades de mitigación ambiental de distintas tecnologías y medidas. Acuérdense que si estamos sobre esa frontera, estamos con las tecnologías que estábamos hablando, que son las más costo efectivas. En la medida en que nos movamos en esos niveles, podemos encontrar la posibilidad de hacer el mejor uso posible de los recursos escasos que tenemos. Y en este caso, los recursos escasos es sacrifiquemos de crecimiento de consumo de bienes materiales para poder invertir y podernos ir hasta X. Ahora, piensen no solamente en ese punto que está allí, ese punto B, ¿por qué es ineficiente? Sino que quiero que piensen también, por ejemplo, en este otro punto C. Entonces, el punto B que ustedes ven allí es ineficiente en el siguiente sentido. En el punto B estamos sacrificando menos de consumo material y estamos logrando menos en calidad ambiental que en el punto X. Y este nivel de indiferencia, esta curva de indiferencia, llamémosla aquí, para así hablar como en economía de curvas de utilidad, aunque me molesta la palabra utilidad por ahora, pero piensen acá en U0, U1 y U2. En ese punto B, con esa curva de indiferencia U0, estamos obteniendo menos bienestar que en el punto X, donde podríamos estar en un nivel de bienestar de U1. Cuando me refiero a bienestar es que la sociedad valora en su bienestar esta combinación de consumo de bienes materiales con calidad ambiental y balancea entre ellas. Entonces, entre B y X
estamos perdiendo la oportunidad de movernos a más calidad ambiental, sacrificando un poquito más de bienestar material, porque uno es mejor que un cero, porque uno produce más bienestar integral para la sociedad. Ahora, vuelve y juega. Esto es en el supuesto de que los ciudadanos sí valoran eso. Y voy a tratar de argumentarles que sí, ahorita con los datos. Pero también piensen en el punto C, porque el punto C puede ser, oigan, pero es que este nivel de 62 no es suficiente calidad ambiental y deberíamos tener más calidad ambiental. Subamos hasta este nivel, para ese nivel C. Pero de acuerdo a estas preferencias de la sociedad, para irnos hasta el nivel C, tenemos que sacrificar ahora todavía más de todo este consumo material. Y puede ser demasiado. Demasiado es muchos más puestos de trabajo perdidos, mucho más calidad material de vida de muchas personas, puede ser no permitir sacar de la pobreza a muchas más personas. Entonces ya es como mucho, demasiado, excesivo sacrificio de lo material por aumentar en este poquitico adicional la calidad ambiental. Pero de nuevo, eso va a depender de las preferencias materiales, de las preferencias sociales, perdón, porque de nuevo, si tuviéramos unas preferencias sociales basadas en unas curvas de indiferencia de este estilo, de pronto el punto C sí sería ideal. Y básicamente lo que está pasando probablemente en la sociedad es que la conciencia de los problemas ambientales están haciendo que nuestras curvas de indiferencia hace unos tiempos antes de que tuviéramos esta conciencia planetaria, esta conciencia del cambio climático, esta conciencia de la pérdida de la biodiversidad, las curvas de indiferencia eran más de este estilo, por ponerle en color, en otro color negro acá, que eran probablemente más de este estilo, y después se fueron cambiando la pendiente y probablemente van a seguir moviéndose en la pendiente a valorar más en ese sentido. Y eso era lo que les quería contar en los 3 minuticos que me quedan. Lo siguiente, el COTS, el Centro de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible para América Latina, contrató una encuesta latinoamericana para todas esas ciudades que ustedes ven allí, ciudades principales de varios países de la región, y tiene un montón de datos fascinantes y les voy a mostrar solamente un par de ejemplos. Pero esto es, por ejemplo, una pregunta de el cambio climático, ¿qué tan preocupado lo tienen? Y miren los porcentajes, o sea, son unos porcentajes sustanciales de la gente que pone muy preocupado o algo preocupado. Seguramente ustedes conocen gente que dice que no les preocupa ni les trasnocha el cambio climático y que eso se va a resolver solito y que eso es un escándalo los ambientalistas y eso. Pero la verdad, en una encuesta estadísticamente representativa, con muestras estratificadas muy bien hechas con encuestadores, es que esa proporción es bastante pequeñita. Y de los poco preocupados también es bastante pequeñita, pero miren que la inmensa mayoría de la gente está entre muy preocupado o algo preocupado. Y hay una pregunta que es todavía más chévere porque esta es como, oiga, ¿a usted le preocupa? Sí, a mí me preocupa. Pero la otra es si usted está dispuesto a sacrificar algo por el medio ambiente. O sea, volvamos a esta gráfica. Porque este modelo es mucho más efectivo para el problema de cuánto como sociedad queremos sacrificar por mejorar en esta otra dimensión. Y hay una pregunta en esa encuesta que le dice a la gente, ¿usted preferiría unas políticas públicas en favor del ambiente por encima de generar empleo o políticas públicas para generar empleo por encima del ambiente? O sea, había que escoger entre las dos. En América Latina, con índices de desempleo como los que tiene y de informalidad como los que tiene. Y precisamente con Diana, nosotros hicimos un trabajo de análisis de esos datos en que contrastamos esos datos con otros datos de América Latina. Y una de las cosas que nos parece interesantes acá, primero miren en este eje horizontal la proporción para cada una de esas ciudades de gente que decía que prefería políticas ambientales por encima de políticas para generar empleo. O sea, los trade-offs, sacrificar una cosa por la otra. Empleo. Y miren que todas las ciudades, este montón de ciudades están alrededor del 50-60%. Estas dos ciudades estaban alrededor del 30%, San José de Costa Rica y Buenos Aires. Pero la mayoría de ciudades estaban alrededor del 50, 60 e incluso algunas más. Miren Bogotá, ¿dónde está?
Pero no es solamente eso. El otro punto que nos pareció interesante en este trabajo que hicimos con Diana para Naciones Unidas es que entre más alta es la contaminación del aire en esa ciudad, más alta es la fracción de la población en esa ciudad que preferiría políticas ambientales sobre políticas para generar empleo. Y no es que Bogotá esté pululando en generación de empleo. ¿Ya? Entonces ahí quiero destacar también que la conciencia ambiental y el interés de sacrificar en crecimiento material y en generación de empleo, que es uno de los vehículos más importantes para crecimiento material, también está mediando por calidad ambiental, y que además el contexto en el que está la ciudad también explica el porcentaje de gente que decidió que prefería políticas para proteger el ambiente sobre políticas de generación de empleo. Juan Manuel, ¿tiene una pregunta? Sí, señor. Pues quería preguntarle sobre cómo en realidad qué tan cierto es el dilema de que a medida que un Estado invierta más en políticas ambientales, como que no va a haber empleo, ¿sí? O sea, que eso no va a generar materialidad y que no va a generar... Yo creo que sobre eso hay muchos mitos, y lo que hay que hacer es sentarse a mirar la evidencia, porque hay, de hecho en el libro hablan de políticas win-win, de que hay políticas de mitigación ambiental que además son generadoras de ingresos y de empleo. Entonces hay que tener cuidado con eso. Pero hay que mirarlo sector por sector. Hay medidas que, se lo voy a poner de este tamaño. Hay actividades económicas de este país que son muy intensivas en capital y muy poco intensivas en trabajo, como las industrias extractivas, que además tienen una huella ecológica mucho más grande. Si fuera por mí, yo estaría convocando ya dentro de esa misión empleo que está trabajando ahorita el gobierno, para que convocaran a el sector ambiental y pensar en sectores de la economía altamente generadores de empleo, donde la unidad de inversión de capital por unidad de contratación de trabajo fuera mucho mejor que, por ejemplo, con las industrias extractivas. Ejemplos: reforestación, restauración ecológica, turismo basado en naturaleza, podrían generar por cada unidad de inversión de inversionistas extranjeros muchos más empleos. Y no solamente eso, sino que tendrían una huella ecológica mucho menor que las de industrias extractivas. Pero obviamente está la economía política. Pero es para decirle a Juan Manuel que hay posibilidades de buscar lograr las dos cosas al tiempo. No siempre unas soluciones de ciertas actividades económicas tienen que ir en detrimento del empleo para poder mejorar calidad ambiental. Entonces, ahí depende de la actividad. Y le acabo de dar ejemplos en los extremos donde creo que por cada $1.000.000 de inversionistas extranjeros puestos en industrias extractivas, podrían generar muchos menos empleos que ese mismo $1.000.000 de inversionistas extranjeros puestos en actividades basadas en capital natural, que podrían producir además mayor cantidad de número de trabajos y además menor huella ecológica de su actividad. Diana iba a decir algo. Sí, yo quería decir algo sobre la gráfica anterior que se relacionaba mucho con las preferencias de cómo iban cambiando, lo que usted decía. Y es que si vemos que la gente que sufre más, por un lado, o es una hipótesis de la gente que está sufriendo más calidad ambiental, ahí respondiendo un poco la pregunta de Tomás en el chat, es si Medellín tiene peor calidad del aire Medellín que sí Bogotá, tiene peor calidad del aire, definitivamente. pero también es por la parte geográfica, ¿no? Claro, Y aunque claro. esto es un Sí, por la problema inyección térmica. local, digamos, el tema de cambio climático, sí se ve que las nuevas generaciones, todo este movimiento de Greta y un montón de jóvenes que están luchando por la crisis ambiental, ve que las preferencias también están cambiando. Entonces, no Sí. solo es algo de problemas locales, sino Greta Exacto. moviéndose con todos los jóvenes, que no sé, yo me considero joven todavía, nos estamos moviendo hacia una problemática ambiental que tenemos tangente. Es decir, para nosotros hablar de cambio climático y el tipping point es una realidad más certera que para, no sé, mis abuelos o incluso mis papás. Sí. Pero mírenlo de esta manera. Piensen que estas eran las preferencias sociales pre-Greta. Y que en el tiempo eso ha ido cambiando precisamente para hablar de símbolos de ese estilo. Bueno, déjenme seguir para cerrar un par de cosas, porque no alcancé a hablar de soluciones globales, pero sí necesito decirles unas cosas. Aquí les voy a dejar estas notas de estos otros análisis que hicimos de esos datos de esa encuesta del COTS en términos de qué actividades
los latinoamericanos se han ido acostumbrando a hacer. Usar productos que reducen daño, usar bolsas reutilizables en vez de plásticas, limitar la cantidad de agua que usan para lavarse y bañarse, separar y reciclar basuras. Estos son ejemplos de qué cosas, y aquí ven ustedes cosas que los latinoamericanos en general hacen menos y otras que reportan que hacen más. Y simplemente para que se den una idea que todavía hay espacio de mejoramiento si uno quiere pensar en este tipo de cambios comportamentales del lado de los consumidores, que es un elemento importante también, porque esto también es reflejo de ese cambio de preferencias. La otra que les quería mostrar, que también estuvimos analizando, es una pregunta en la encuesta de si la gente estaría dispuesta a pagar, por ejemplo, aquí en este caso decía la pregunta, un sobreprecio por un café para garantizar un mejor cuidado del medio ambiente. Es decir, si a usted le dicen, oiga, tenemos este café orgánico que es producido en este lugar en que no se deforestó y se cuidaron las especies de aves y etcétera, si estaría dispuesto a pagar. Y miren que en promedio el 24% diría que no pagaría más, el 65% pagaría entre 5 y 15% más, e incluso más del 15% de impuesto, o no de impuesto, de sobreprecio, el 10% estaría dispuesto a pagar 15% o más. De nuevo, estos son encuestas representativas, demográficamente representativas de todas esas ciudades. Obviamente esos porcentajes varían de ciudad a ciudad. Y la última que quería, porque es uno de los puntos que a mí me parece más interesantes de la encuesta, es la relación entre medio ambiente y justicia social. Resulta que en esa encuesta, no voy a entrar en detalle, se hacen un montón de preguntas de si a la gente le preocupa la pobreza, la desigualdad, los más desfavorecidos en la economía. Entonces lo que hicimos fue crear un índice de prosocialidad de todas esas preguntas de la encuesta y por otro lado un índice de proambientalidad o de preferencias por lo ambiental, como ejemplos de esas que les acabo de decir, si pagaría más por un producto orgánico, si favorecería creación de políticas de protección ambiental sobre generación de empleo, varias de estas otros tipos de preguntas que tienen que ver con lo ambiental y lo social. Y para todas las ciudades de América Latina que hicimos, encontramos que había una relación positiva y estadísticamente significativa en donde los ciudadanos que tienen más preferencias por la justicia social también tienen más preferencias por lo ambiental. Y los que menos, pues la tienen menos. Pero es una correlación positiva para cualquiera de ellos. Entonces, esto para simplemente un poco plantear que hay una conexión interesante, que es mucho de la motivación de este curso, de una economía para un planeta justo, de que la justicia social, la justicia en la economía, puede ir de la mano de la conservación de la posibilidad del planeta de seguir manteniendo la provisión de bienes y servicios ambientales. Y eso me parece que puede ser parte de la discusión en la que estamos y por qué en las soluciones globales la idea es que trabajen integralmente desde la perspectiva de equidad, de justicia de la economía, con la perspectiva de sostenibilidad ambiental y de la posibilidad de mantener el planeta generando bienes y servicios ambientales. Ya le voy a dar la palabra a María Paula, pero entonces una cosa que sí quiero decir es que vamos a tener que trabajar de hoy en 8 días en el tema de soluciones globales, pero hay varios temas de logística que necesito que hagan antes de la clase y tienen que ver con los Padlets de las soluciones globales, porque ya están creados los 18 Padlets. Entonces, yo mandé en un correo un preámbulo de eso, pero voy a necesitar que antes de la clase próxima esté claro entonces cómo vamos a conformar los grupos de trabajo de las piezas de información finales de las soluciones globales y que en la próxima clase redondeemos eso para que queden ya definidos grupos, piezas y cómo van a trabajar en ese proyecto final del curso. Entonces no me alcanzó el tiempo acá porque ya tengo que cerrar. Ya le voy a dar la palabra a María Paula, pero entonces el punto que voy a hacer es que necesito que estén pendientes por SICUA de las instrucciones de la logística de cómo vamos a avanzar para crear esos grupos de esas piezas. Lo que pasa es que sí necesito en este momento que me contesten el siguiente sondeo rápido sobre el problema del trabajo final. Y es la primera pregunta: ¿de cuánto quisieran ustedes que fueran los tamaños de los grupos para hacer las piezas informativas del proyecto final?
o sea, los trabajos, los grupos para el final. Y por otro lado, ¿qué formas de evaluación preferiría entre coevaluación parcial o coevaluación total? Porque esto va a definir las reglas del juego de cómo vamos a hacer esto para el trabajo final de este curso. Mientras van contestando, porque esto es muy rápido contestar, María Paula quería decir algo. María Paula. Sí, yo quería decir algo chiquito sobre las valoraciones del medio ambiente, y es que yo una vez estaba hablando con un amigo y me dijo: ¿a ti por qué te preocupa el medio ambiente? Es igual, todo lo vamos a poder solucionar con tecnología cuando pues ya en generaciones futuras. Entonces pensaba un poco cómo valoramos la naturaleza, si es solo como porque nos da un beneficio o si hay como algún valor intrínseco en la Sí. naturaleza. Y me acuerdo que una vez vi una gráfica y era como que mostraba qué tanto podemos reemplazar el capital natural y cómo vamos en eso, como con capital pues, tecnológico inventado por el ser humano, y decía que estábamos muy bien si lo pudiéramos reemplazar, pero pues digamos que ya hay algo en la naturaleza que tiene un valor intrínseco y que algunas personas podrían valorar, y eso puede incidir sobre la curva de... Totalmente. Pues de ahí está un poco la idea de si debemos evaluar todo esto desde el utilitarismo o desde otros criterios distintos. Desde el utilitarismo podríamos estar diciendo la naturaleza vale porque me presta un servicio, pero hay personas que tienen valoraciones intrínsecas de la existencia de la naturaleza. Eso es lo que en economía ambiental llamamos los valores de existencia, y esos valores de existencia es simplemente que deberían existir porque sí, así nunca me vayan a servir para nada, ni me vaya a beneficiar de su existencia, ni tengan ningún valor en una cadena trófica o cosa por el estilo. Pero ojo, no sorprendentemente, muchos países del mundo, por lo menos 10, 12 países en el mundo, han pasado legislaciones para darle derechos constitucionales de existencia a la naturaleza. La sentencia del río Atrato en Colombia es un ejemplo de eso. La sentencia que hubo sobre la Amazonía es un ejemplo de eso. La Constitución de Bolivia y de Ecuador hizo un cambio sustancial en creación de derechos de la naturaleza. Entonces hay un montón de decisiones constitucionales, legales, de reconocer derechos de existencia, incluso si no le prestan ningún servicio a la economía. O sea que ese punto de María Paula es bien importante. Listo. Ustedes no me ayudan con ese sondeo. Les voy a mostrar los resultados. Rapidito. Yes. Les voy a mostrar los resultados porque veo una división grande entre 3, 4 y 5. Tranquilos que vamos a encontrar una solución lo más salomónica posible, pero la segunda me preocupa más sobre el tema de la coevaluación. No, mentira, no me preocupa tanto porque pareciera que el 28% preferiría no coevaluación, pero ahí están divididos, el otro 70% está dividido entre una coevaluación parcial, solo si al menos 2 miembros del grupo lo solicitan, y otra de una coevaluación de todos los grupos. Entonces, voy a trabajar con esta información para ver cómo resuelvo estos dilemas. Diana tenía que decir algo y ya voy a cerrar. Diana. No, era sobre lo que decía María Paula, la tecnología, y es otra vez el tipping point. Y es, tenemos una fecha límite porque estos impactos son a futuro. Y por más de que nos inventemos en el 2060 la tecnología que va a revertir, que pena el carro de propaganda del pueblo, pero a menos de que nos inventemos algo que en verdad en ese momento logre hacer un impacto inmediato, lo mejor que nos podemos, hay una caricatura súper buena que dice, estamos en el 2067 y el invento que es para aliviar el cambio climático es una máquina del tiempo, porque básicamente el problema es de solucionarlo ya o ya, más allá de que en el futuro exista la tecnología suficiente. Sí. Ya. Sí, ese tema del optimismo tecnológico es un tema que es complicado. Exacto, no podemos esperar a que llegue. Porque realmente todavía no han surgido esas soluciones que nos dejen tranquilos para cambio climático. Francisco tenía algo que decir, ¿cierto, Francisco? Hola Juan Camilo, sí, pues no sé, pues ya que cerraste, pues aprovecho es una pregunta un poco más filosófica que de pronto se sale un poco del curso, pero tiene que ver mucho con lo que dijo María Paula, y es lo siguiente: digamos que se hace el supuesto de que ya no hay más impacto climático y ya no hay más impacto negativo sobre la naturaleza, y que, digamos así, tenemos recursos ilimitados,
pero mi pregunta es, basándonos en ese supuesto, si hay algo más, exactamente como lo decía María Paula, si hay algo más de lo que nos deberíamos preocupar. Y te doy un ejemplo como por ejemplo de lo que decía, un ejemplo, el cigarrillo. Digamos que logramos aliviar el efecto sobre los demás, si hay algo más como objetivo acerca de fumar, como por ejemplo, un ejemplo, podríamos decir, pues claro, el efecto a sí mismo, o podríamos ir más lejos y es, digamos, como decía Leopoldo, podemos fumar carne a solas, ya no hay efecto sobre el medio ambiente. Sí, Y si hay algo más objetivo acerca de comer carne, como por sí. ejemplo, digamos, La- la- el daño a los animales. O podríamos ir aún más lejos y decir, bueno, digamos, el consumismo o la throwaway society. sí. Digamos, si tenemos recursos ilimitados, realmente hay algo, realmente deberíamos dejar listo que la felicidad sea subjetiva y que cada uno sea libre de hacer lo que quiera. Sí, O deberíamos de encaminar como algo no sé qué, ese tipo de cosas pueden ser inmaduras, por ejemplo, vivir del consumo, o de verdad eso no podría traerte una felicidad como objetiva, un bienestar objetivo. Esa es como mi sí. pregunta. O sea, Francisco, es una pregunta muy central a lo que estamos hablando y ojalá pudiéramos dedicar un montón de tiempo a esa discusión y tal vez lo mínimo que puedo hacer es sugerirles leerse desde los originales de estos temas y en particular Veblen. ¿Cómo Veblen es? sobre el consumo conspicuo. Busque Veblen, la primera B con B chiquita y la segunda B con B larga. Ponga Veblen, consumo conspicuo, y va a arrancar por ahí. La otra, este libro a mí me parece maravilloso. La sociedad del ganador que lo toma todo, de Robert Frank. Robert Frank para mí es uno de los sabios de la tribu. Robert Frank ha escrito varias cosas, incluido este libro del Winner Takes All Society, Robert Frank, pero además escribió otro mucho más bacano, creo yo todavía. Ya se lo voy a mostrar. Se me perdió ya este de Darwin Economy, también de Robert Frank, que tiene que ver con eso que usted está mencionando. Y este de Samuel Bowles, pues ahí yo estoy sesgado porque pues es mi gran mentor o uno de mis grandes mentores, la economía moral. Ajá. Pero en todos esos textos está esa discusión de cuál es el sentido de vida de la actividad de un ser humano frente a su interacción en la economía con los mercados. Hay muchos más. Michael Sandel escribió un libro de lo que el dinero no puede comprar, se llama así, Michael Sandel, que también tiene que ver mucho con esto. Pero sí, ese es un problema de fondo, porque en últimas tiene que ver con esa gráfica que estábamos viendo, que yo creo que resume mucho de las curvas de indiferencia de la sociedad en mediar entre el consumo material y el bienestar material contra la calidad de vida asociada, entre otras, a la calidad ambiental. Bien por razones utilitaristas de que me beneficio por esa calidad ambiental, o bien por razones de existencia, como lo que estaba diciendo María Paula, y es simplemente a mí me parece importante que exista la naturaleza. Yo creo que yo nunca voy a comer filete de oso polar, nunca voy a tener que usar un abrigo de piel de oso polar, pero el solo hecho de hacerme a la idea de que por la mano humana se desaparecieron los osos polares en el Ártico me produce malestar, me produce dolor. Creo que va a ser muy difícil que yo pueda ir a visitarlos, porque ir a visitar los osos polares como turista vale un ojo en la cara. Probablemente nunca voy a lograr eso, pero me satisface profundamente simplemente que me cuenten que logramos que no se extinguieran. Así ese oso polar no tenga ningún servicio ecosistémico, no tenga ningún beneficio para mí directo y no pueda nunca como su turista llegar allá a verlo de cerca, pero la sola existencia de saber que como humanos mantuvimos la posibilidad de que no se extinguiera una especie, me parece que me produce bienestar. Y eso tiene que ver con esos valores de existencia. Y de nuevo, eso es lo que en economía ambiental llamamos valores de existencia de los bienes naturales. Y tiene que ver con ese valor de sentido humano de cuál calidad de vida quiere uno tener, consumiendo o consumiendo otras cosas, o disfrutando otras cosas. ¿Listo? Oigan, tengo que parar acá. Pero muchas gracias por la conversación a todos.
Me va dando cada vez más melancolía de ir cerrando este curso. De hoy en 8 nos vemos. Entonces, estén pendientes, por favor, de la tarea para lo de las soluciones globales. Listo. Chao a todos. Adiós.